hablar acerca de el proceso de electroerosión. Es el penúltimo video. Ya nada más nos faltaría el corte con chorro de agua. Sin más por el momento, vamos a checar vamos a dar una pequeña explicación con una diapositiva. ¿Qué tal, amigos? Como habíamos mencionado anteriormente, hoy vamos a hablar del penúltimo tema, que viene siendo electroerosión. Para empezar, ¿qué es el proceso de electroerosión? El mecanizado por electroerosión o por descarga eléctrica es un proceso de mecanizado por arranque de viruta para materiales conductores de electricidad, que emplea chispas controladas con precisión producida entre un electrodo, generalmente de grafito, que puede considerarse como la herramienta de corte en este caso, y una pieza de trabajo que vendría siendo el material que se va a procesar, en presencia de un fluido dieléctrico. El origen del mecanizado por electroerosión se remonta a mediados del siglo XVIII, cuando se descubrió el efecto erosivo de las descargas eléctricas. Casi 200 años después, y en plena Segunda Guerra Mundial, los científicos soviéticos B y N. Lazarenko aprovecharon ese efecto con el objeto de desarrollar un proceso controlado para el mecanizado de aquellos materiales que fueran conductores. Con esa idea nació el proceso de electroerosión en 1943. Los Lazarenko perfeccionaron dicho proceso y diseñaron un circuito que llevaba su nombre y que consistía en una sucesión de descargas que se producían entre dos conductores separados entre sí por una película de líquido no conductor, que es lo que viene siendo el líquido dieléctrico. Hoy en día muchas máquinas de electroerosión utilizan la versión más avanzada del circuito de Lazarenko. Este, los fundamentos de esta técnica dicen que es un proceso mecanizado que emplea energía térmica, es decir, el material se extrae por calor, el cual es introducido en forma de chispa por el flujo eléctrico entre el electrodo y la pieza de trabajo. La electrolización, a diferencia de la mayoría de las operaciones de mecanizado por arranque de viruta, es que su principio se basa en que el electrodo no entra en contacto físico con la pieza de trabajo. Esta característica elimina la fuerza propia de la herramienta que se ejerce en la fricción al momento de que la herramienta roza la pieza. Por ejemplo, con una fresadora o una rectificadora. Y por tal razón, con la electroerosión se pueden producir formas que romperían se pueden producir formas que romperían las herramientas de corte convencionales o que éstas podrían romper. ¿Cómo sucede la electroerosión? Para empezar, tenemos una fuente de alimentación pulsada que controla el tiempo y la intensidad de las cargas eléctricas, así como el movimiento del electrodo en relación con la pieza de trabajo. Para que se pueda formar una chispa, el electrodo debe estar siempre separado de la pieza por una cierta distancia. Esta distancia, conocida como distancia de chispeo o sobrecorte, o más sencillamente en inglés como gap, se mantiene gracias a un fluido dieléctrico que, dependiendo del tipo de máquina empleada para la electroerosión, puede ser parafina, aceites minerales ligeros o agua desionizada. Ahora vamos a hablar un poco acerca del fluido dieléctrico. Este fluido dieléctrico se comporta como aislante hasta que se aplica el voltaje suficiente para transformarlo en conductor. Como la superficie tanto como del electrodo como de la pieza contiene pequeñas irregularidades, el campo eléctrico generado entre los puntos más cercanos entre el electrodo y la pieza es más intenso y por lo tanto se establece una descarga entre ambos puntos, tal como vemos en la figura. Aquí, en esta parte, podemos ver donde se genera el campo eléctrico y llega la descarga para mecanizar la pieza de trabajo. En las aplicaciones de estas técnicas tenemos que se utiliza para producir piezas muy pequeñas y precisas, así como grandes piezas tales como matrices de estampados para automóviles y componentes para el fuselaje de aviones. Todos los materiales que se someten a mecanizado por electroerosión deben ser eléctricamente conductores o semiconductores. Si son zonas de corte no conductoras, sin zonas de corte no conductoras, perdón.
Estos materiales incluyen aceros endurecidos con tratamientos térmicos, carburo, diamante policristalino, titanio, aceros laminados en caliente y en frío, cobre, bronce, aleaciones de altas temperaturas. Entre sus ventajas podemos encontrar varias, pero como todo proceso también podemos encontrar algunas desventajas. En las ventajas tenemos que es un proceso sin contacto, o sea que no genera vibraciones ni fuerzas de corte, lo que permite la producción de piezas muy pequeñas, frágiles sin formas complejas. Se pueden obtener tolerancias más estrictas, detalles intricados y acabados de calidad superior en una amplia gama de materiales que son difíciles o imposibles de fabricar con los procesos tradicionales. Se producen bordes sin rebabas, se pueden trabajar metales muy duros porque el proceso vaporiza el metal en lugar de cortarlo. Pueden mecanizarse materiales explosivos o inflamables porque el proceso tiene lugar dentro de un fluido, y las máquinas electrosionadoras dotadas de una función de conocimiento de proceso permiten producir piezas complejas con una mínima intervención del operador. Esto quiere decir que, como estamos hablando de los pantógrafos de control numérico computarizado, la máquina se puede programar para que haga las tareas, o más bien se le cargue un programa donde ya esté diseñado la pieza que se va a cortar y todo, y la máquina lo haga automáticamente, sin perder tiempo. Por otro lado, tenemos algunas desventajas o limitaciones que vendrían siendo que no puede aplicarse con materiales no conductores, que posee bajas tasas de remoción del metal en comparación con métodos tradicionales de mecanizado por arranque de viruta, y además de que se requiere un tiempo de elaboración para producir formas específicas de electrodos de grafito. Además, que el grafito es un material bastante frágil, por lo que la manipulación de los electrodos debe ser muy cuidadosa. Después del proceso, suele quedar una capa superficial de metal fundido, frágil y de extrema dureza, que debe eliminarse en las piezas que requieran resistencia a la fatiga. El acabado superficial rugoso no es perfecto, ya que es más rugoso sobre las caras planas que sobre las paredes verticales. Pero así como de cada tipo de proceso existen varias, varios niveles, por así decirlo, o tipos. En este caso existen tres tipos principales de mecanizado por electroerosión, como así también diversos tipos de máquinas, los cuales están desarrollados dentro de cada uno de su categoría. Todo eso va a depender de qué tipo de material se quiere usar, mm, este, la pieza que se desea maquinar, o también pueden influir algunos parámetros como las holguras, todo. Pero como vimos en sus ventajas, nos decía que era un material en el que, o más bien era un proceso en el que los acabados eran más precisos y se podían hacer piezas más exactas, más limpias, por así decirlo. Entonces, en conclusión, el proceso de electroerosión es una muy buena alternativa para la sustitución de otros procesos. Y pues eso sería todo. Nos despedimos.